y este debate lo daremos a más profundidad más adelante, en Colombia la mayoría del país está en paz. En Colombia la mayoría de los municipios no tiene homicidios. 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. Éxito de este gobierno. En Colombia, según denuncia, y sé que es una cifra subvaluada, ha disminuido la violencia intrafamiliar. En Colombia ha disminuido el homicidio por riñas. En Colombia ha disminuido las lesiones personales. En Colombia ha disminuido el hurto en residencia, el hurto en bancos, el hurto a motos, el hurto a vehículos. ¿Qué es lo que sube en la inseguridad colombiana? Y es lo que tenemos que analizar y objetivamente. Unas regiones, unos municipios, unos lugares que son ruta de la economía ilícita o que son productores de la economía ilícita o que son lugares de exportación de la economía ilícita. Es ahí donde está la violencia, no en los demás lugares de Colombia. Ahora está en Chile, anoche estaba en el Congreso dando su último discurso y diciendo esto: la sensación es que hay dos países. Uno es el país que ve Petro y otro es el país en el que está en este momento nuestro compañero Sergio González, para tratar de ayudarnos a entender qué es lo que está viendo el presidente y por qué genera tanto ruido cuando lo que describe es tan diferente a la realidad. ¿Cómo estás, Sergio? Darío, un gusto saludarte. Sí, total, es como el multiverso, ¿no? El mundo paralelo que tiene el presidente de la República. Justamente estamos transmitiendo aquí desde el Congreso, a mi espalda la Casa de Nariño, donde se toman las decisiones del gobierno y de donde salió justamente toda esta información que el presidente de la República dio a conocer anoche en la instalación del Congreso de la República. Darío, la verdad que pareciera que estuviéramos en un mundo totalmente diferente, o sobre todo en un país totalmente diferente al que ve Gustavo Petro y al que se está viviendo en este momento. Es más, Darío, te cuento algo adicional. Mientras el presidente decía que en el país hay paz, que se disminuyó los homicidios en 662 municipios, pues durante esa intervención el ELN estaba atacando en Arauca una estación del ejército y 3 militares resultaron muertos por un ataque con dron bomba. Es decir, la realidad es totalmente diferente a lo que está diciendo el presidente de la República y, por supuesto, no se hicieron esperar las reacciones por parte de la oposición directamente ahí, en el Congreso, cuando él estaba hablando, Darío. Bueno, por eso también tan encendida la reacción. Vamos a estar mostrando en un ratito qué es lo que pasaba cuando Petro se iba. Se escuchaban ya de fondo también gritos, una sensación de mucho tumulto, de mucha exasperación que se estaba generando, porque más allá de esta trampa que hacía el presidente, ¿no? Porque si en un municipio, claro, si vos haces un recorte como te gusta de la realidad y elegís vos a piacere y a gusto qué contar y qué no contar, podés inventar lo que quieras. Ahora, la realidad es que en Colombia hoy están pasando cosas que hacían muchos años que no pasaban y vos no los contás todos los días, Sergio. Entre muchos discursos opositores que hubo ayer, hay uno que tuvo muchísima repercusión, que es el de Lina María Garrido. Contame un poquito, Sergio, ahora la vamos a escuchar a la congresista Garrido, pero contame un poquito quién es, para también dar un poquito de marco a este discurso. Claro, Darío, mira, ella es una representante a la Cámara perteneciente al partido Cambio Radical, que es un partido en este momento que hace parte de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Ella, hay que decirlo, votó por el presidente Gustavo Petro. Ella votó en segunda vuelta a favor de Gustavo Petro y por eso también ayudó a que él llegara a la presidencia de la República.
Ella participó en el momento de la participación de la oposición, que en Colombia cuando habla el presidente, la oposición tiene unos minutos también para poder hacer réplica de lo que el presidente haya dicho. El presidente de la República habló 2 horas y media aquí en el Congreso, en la instalación. Ellos, la oposición, tenían tan solo 20 minutos. Ella se demoró 12 minutos hablando de una manera muy clara, diciéndole al presidente de la República, mirándole a los ojos, que ella había votado por él, que estaba totalmente decepcionada, que los datos que estaba dando, que dio aquí en el Congreso, pues no son reales al país que se está viviendo. Y adicional a eso, Darío también habló con cifras concretas de lo que está pasando en el conflicto armado colombiano. Ella es del departamento de Arauca, esa es la parte llanera de Colombia, limítrofe con Venezuela, y es donde está el grupo el ELN que ha azotado a toda esta región con extorsiones, con secuestros, con atentados terroristas. Ella sí que lo ha vivido desde muy pequeña y conoce muy bien la situación de orden público en el país. Ese es como el grosso de quién es Lina María Garrido, que se ha convertido en este momento en la voz más importante de la oposición en Colombia. Bueno, vamos a escuchar 2 extractos que me parece que resumieron bastante bien el sentimiento de muchos colombianos, sobre todo porque no es que es el testimonio, como vos bien explicabas, Sergio, de una opositora extrema, es decir, de alguien que nunca tuvo nada que ver con Petro y que entonces puede dar un discurso ahí más predecible. No, es alguien que vos lo explicabas recién, apoyó en su momento al presidente, incluso lo votó. Vamos a escuchar 2 extractos. El primero, haciendo alusión a una de las señales más claras que nos dio la realidad colombiana en el último tiempo de que las cosas no están bien, que es el salvaje atentado que trató de asesinar a Miguel Uribe. Escuchémosla. Hace un año, en este mismo sitio y en este mismo micrófono, el senador Miguel Uribe pronunció la primera réplica. Hoy no puede estar aquí. Hace un mes la criminalidad lo quiso asesinar con 2 tiros en su cabeza y un tiro en una pierna. Hoy está en una unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. Eso nunca le pasó a usted, Gustavo Petro, cuando fue oposición. En ese discurso de Miguel Uribe le decía: presidente Gustavo Petro, mientras usted viaja, a los colombianos los están matando. Apenas termine esta sesión, usted, presidente Petro, se irá en su viaje 67. Y a los colombianos los siguen matando. Así usted quiera mostrar un país que no es el mío. Porque así no les guste ahora mostrar las cifras. Van 200 masacres y más de 300 soldados y policías asesinados. Estos 2 hechos solo son la radiografía de este. Qué potente, ¿eh? Porque estaba hablando allí de lo que representa la figura de Miguel Uribe, con lo que significa que en Colombia haya vuelto a ser asesinado un precandidato a presidente, un senador de altísimo perfil, alguien que era presidenciable por lo menos, que probablemente iba a conseguir un apoyo importante, y después estos datos, las masacres, lo que está pasando con los policías, lo que está pasando con el plan Pistola, toda esta realidad que es y fue desconocida por el presidente. Sergio, te propongo que escuchemos otro extracto también de la congresista y bajamos con vos para seguir analizando un poco lo que fue esta noche tan particular en el Congreso. Dale. En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de todo lo que le acabo de decir. Feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó, instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Se lo digo con sinceridad, mirándole a los ojos, señora vicepresidenta. Usted tiene en este momento, para las mujeres en Colombia, el cargo más importante. Y lo que nos ha costado a las mujeres llegar a estos espacios de representación ha sido tan difícil y una lucha tan grande, que su silencio solo me demuestra a mí que la dignidad nunca se va a hacer costumbre, porque usted ha permitido que la utilice.
Muy fuerte. Usted ha permitido que la utilicen, le hablaba allí a Francia Márquez, que efectivamente fue usada claramente porque se quiso dar una imagen de pluralidad, de cercanía a todo el sector afrodescendiente que históricamente ha sido relegado en Colombia, y quien termina siendo relegada en el gobierno es la propia Francia Márquez, ¿no? Claro, Darío, claro. Y es más, te cuento algo. El presidente de la República, cuando venía aquí a la instalación del Congreso, tenía que salir desde allá, desde la puerta principal del Palacio. Normalmente siempre viene con su comitiva, con los ministros, con la vicepresidenta, pero este año brilló por su ausencia la vicepresidenta. No hizo este recorrido que hace todos para poder llegar aquí al Congreso, sino que la vicepresidenta se adelantó, llegó casi 20 minutos antes de que iniciara la ceremonia, y ella vino con su equipo de trabajo más cercano y estuvo muy alejada de donde estaba el presidente de la República y sobre todo de dos integrantes del gobierno. El primero, Armando Benedetti, y el segundo, Alfredo Sade, que se les han convertido como los escuderos más grandes del presidente de la República. Tampoco estuvo en la ciudad de Santa Marta. Ayer fue el Día de la Independencia de Colombia y ella no estuvo en Santa Marta, donde sí estuvo el presidente Gustavo Petro. Estuvo en Bogotá también con una comitiva muy pequeña, pero ya no están juntos, ya no se les ve como al inicio del gobierno. Y un dato adicional también, que eso termina siendo farándula política, es que la primera dama tampoco estuvo, Darío. Normalmente siempre la primera dama lo acompañaba a todo este tipo de eventos y también brilló por su ausencia. Vamos a ver cómo se iba el Congreso, pero Petro, pero te quiero preguntar por este tema porque siempre es interesante un poquitito de la comidilla que hay en torno a la situación romántica de los presidentes. ¿Hace cuánto que no aparece? Fue inmediatamente después de aquel famoso viaje a Panamá, donde apareció con una señorita el presidente Petro, desde ese momento, claro, ¿no? Que dejó de aparecer Verónica Alcocer. Desde ese momento, lo que se sabe es que ella está radicada en París. Se encuentra allá, es donde una de sus hijas está estudiando y se encuentra ya en París. También ha hecho algunas misiones diplomáticas en representación de Colombia en el exterior, pero a Colombia no se le ha vuelto a ver. Se le vio en algunos eventos destacados sobre programas del gobierno, pero ya no con la presencia de antes. Ya no habla ante los medios como lo hacía antes, ya no se le ve en cámaras como se le veía antes. Es decir, está también relegada totalmente del radar político y del lado del presidente de la República. Te puedo decir que durante este 2025 por lo menos no se le ha visto tan cercana al presidente Gustavo Petro en todas las reuniones que ha tenido, ni siquiera en viajes internacionales donde normalmente iban juntos, sobre todo al Vaticano o a otro tipo de encuentros relacionados con la monarquía. Entonces ha brillado por su ausencia. Ten en cuenta que cuando estuvo en Sevilla no fue con la primera dama, estuvo solo. Allá lo recibieron los reyes, estuvieron la pareja, pero él llegó solo. No hubo una representación familiar en ese punto, ¿no? A ver, nos trasladamos a lo que pasaba ayer en el Congreso cuando Petro se iba. Cuando aún todavía continuaban hablando algunos opositores, Petro se iba y esto era lo que pasaba. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros. Fuerte, Sergio, realmente una señal del rechazo, me parece que también generó ese discurso, y algo a lo que se está exponiendo bastante el presidente, por ejemplo, cuando va a los partidos de fútbol, ¿no? Una sensación de que él le habla y tiene su público, por supuesto, pero hay un sector muy importante de la población que hoy está muy molesto. Muchas gracias, señor presidente. Sí, total, Darío, total. Ese fuera Petro y ahora le están sumando el mentiroso, termina siendo una de los videos más virales en este momento dentro de las redes sociales en Colombia. Esto y también las declaraciones de la representante Lina María Garrido, que se ha convertido en este momento como en una gran figura de la oposición frente a estas declaraciones que dio Darío. Pero bueno, eso le da más tensión política a lo que se está viviendo, esto le pone mucho más tensión a lo que van a ser las elecciones del próximo año. Está por confirmarse quién va a ser el candidato por parte del pacto histórico donde pertenece el presidente Gustavo Petro. Entonces vamos a ver cómo se va a conformar esto, cómo se está haciendo toda esta situación política en Colombia y
sobre todo las propuestas que empiezan a traer desde el gobierno nacional acá al Congreso en el último año que le queda al presidente Gustavo Petro. Se la va a jugar el todo por el todo y sobre todo en la paz total, que ha sido muy criticada y que en proyectos que está presentando el Ministerio de Justicia, Darío, hay bastantes gabelas, bastantes beneficios a todos los cabecillas de las bandas criminales en Colombia, donde podrían tener hasta un 70% de beneficios carcelarios si se llega a aprobar esta reforma, Darío. Sí. El presidente en ese sentido está claro y ha sido coherente. La estrategia es darle todos los beneficios posibles a los criminales. Por ahora eso le ha servido a los criminales, no parece que le haya servido a los colombianos. Impecable, Sergio, volvemos en un rato con más información.